Hola mis amigos, me encuentro en el Tim Hortons y esta tarde vamos a tener la lectura de uno de mis cuentos, El hablar y el escribir, por Alma Minerva Leal Benavides. Este cuento se refiere a la construcción de un edificio en el bosque cerca de mi casita blanca con rojo, la que está rodeada de flores y un árbol muy especial, el fresno, que es el árbol de mi sombra, de mi savia, de mi oxígeno. Este edificio lo construí de mi imaginación por la necesidad que tengo de contar la vida de las letras, las palabras, las oraciones, no las religiosas, sino las del lenguaje, los acentos, las palabras agudas, graves, esdrújulas, la estructura, los cimientos, las academias, los censores, los que cuidan el lenguaje, los que impidieron por muchos años escribir con veracidad, los que hoy escriben y gastan mucha tinta y papel escribiendo atrocidades y que mejor llamamos a nuestro amigo el cesto para depositarlos. Es curioso saber que nosotros, el hombre histórico, antes de 5.000 años a partir de hoy, pero en cuenta regresiva, no escribía. Y cuando nació, hace 200.000 años, tampoco hablaba. Tenemos en general 70.000 años desde que empezamos a hablar. Y créanme, ellos se entendían. Se entendían también que no sentían la necesidad de inventar un lenguaje. La verdad sea dicha, no contaban con la herramienta necesaria en su rostro, en sus oídos, en nariz y garganta. Pero un día, buscando en la llanura su casa y en la laguna sus peces, se dieron cuenta que para avisarse que ya habían conseguido la presa, los otros se habían alejado demasiado y no les veían las señas, por lo que lanzaron su primer grito, imitando el ruido de los animales. Aquí tenemos un rico capuchino. Muy sabroso. Tuvieron que correr a esconderse, pues al lago llegaron manadas de diferentes animales a saciar su sed, y hasta en la noche se pudieron reunir los primeros hombres habladores a debatir arriba en lo alto de una roca el hecho histórico de que habían sentado las bases para usar un prodigio del que eran poseedores. Se fueron conociendo a sí mismos, diferenciándose de los demás, y a la luz de las estrellas planearon el siguiente paso en sus vidas, la de convertirse no solo en habladores, sino también en escritores. Entonces, así como el lenguaje empezó modestamente con sonidos y no con el alfabeto completo, así la escritura empezó con el dibujo de la mano en la cueva de Altamira, en España. Es muy emocionante saber que el hombre, antes de que fuera el hombre histórico, se anduvo dibujando a sí mismo y sus hazañas en la cacería, en sus mismas casas donde habitaban, en las cuevas. Hoy en día se pueden encontrar los frescos del hombre de antes de la historia, hablador pero no escritor, en varias cuevas en España, Francia, en el sur de África. Si nos agarramos de su mano, del pintor de la cueva de Altamira,
nos va llevando, caminando, nómadas que eran ellos. Y vamos conociendo los distintos asentamientos que se fueron agrupando, sembrando de temporal, cuando se alejaban mucho de lagos o ríos que les proveyera de agua. Para nosotros comprender el nacimiento del lenguaje y la escritura, tuvimos que viajar al pasado histórico, sobre las huellas de los primeros hombres, desenterrando sus ruinas y estructuras verdaderas, su hábitat, su relación con el reino animal y con el reino vegetal. Todo se preserva en la tierra, en el lodo, en los fósiles. Cuando el hombre empezó a escribir, ya hablaba, pero no leía. De hecho, a veces ni los propios reyes lo hacían. Así se formó una casta de escribanos. Los demás tenían prohibido aprender a leer y a escribir. También tenían prohibido hablar, y creo yo que eso limita mucho el ejercicio del pensamiento, aunque da mucho tono muscular el estar picando piedra. El poder del hombre escribano que escribía y le leía al rey era un hombre que iba a la escuela y escribía en tabletas de arcilla. El rey era el que dictaba sus leyes, sus sentencias, sus impuestos, sus recaudaciones, distribuía el trabajo. Él ocupaba el lugar más alto, sentado en un trono, como Hammurabi, quien dictaba terribles sentencias a quienes desobedecían el código o leyes del rey. Pensándolo bien, creo que con los reyes que dictaban, pero que no sabían el secreto de la lectura y la escritura, nació la palabra dictador. Esta escritura era de signos, como empezó el lenguaje escrito. Después, los escribas fenicios inventaron el primer alfabeto. El alfabeto fue una invención que sirvió a todos. También se le incorporaron los números. Cuando además se fueron navegando el mar Mediterráneo hacia otras costas para comerciar, llegaron a España y fundaron Cádiz, muchos siglos antes de Cristo. Los números nacieron junto con la escritura en las tabletas de arcilla. Podemos incluso decir, leyendo ahora un libro de Ian Stewart que se llama 10.000 años de historia, que los números fueron primero que las letras, porque tenían la necesidad de contar objetos, contar los tributos al rey, contar las cosas que intercambiaban en el comercio. Entonces, los números nacieron junto con la escritura en las tabletas de arcilla, en Uruk, Sumer, para contar cuántos corderos estabas vendiendo o cuántos trajes de oro tenías que tributar al rey. Generalmente se usaban lo que hoy llamamos caligrafía, como la lluvia, óvalos, palitos, por ejemplo, los mayas. Muchos siglos después de Hammurabi, muchos siglos, los mayas de México dibujaban 4 palitos acostados, uno encima de otro, y al final un punto o 0 para nombrar al número 5. Estos cuentos que te cuento yo podrían ser infinitos, como los números o el universo, pues nosotros, aunque podemos escribir y leer solamente un periodo corto, el de nuestras vidas, nuestro pensamiento, nuestras ideas, nuestros inventos, nuestras realidades, nuestras irrealidades, tienen todas las vueltas, aristas, longitudes,
profundidades, formas y cada manera de pensar va produciendo un tapete inmenso de muchos colores, de muchas cosas, que por cierto, todo se contiene en la escritura, en el lenguaje, aunque vayamos encontrando nuevas formas que tenemos que ir nombrando, como la geometría. Muy bien, amigos, vamos a descansar 10 minutos y posteriormente regresaré para leerles otro de mis cuentos. Este cuento que les acabo de leer se llama El hablar y el escribir. El próximo se llama El tiempo, el movimiento. Uno de mis cuentos de mi serie, uno de mis cuentos. Gracias por escucharme. Espero que esto sea de su interés. Hasta el ratito.